esto, para decirlo bien, porque lo tengo acá adelante de mis ojos, está con nosotros. Vamos a festejar y a charlar un poco de ciencia y tecnología. Sí. Vino Alejandro Vila, lo tengo que leer porque... ¿Quién pudiera tener un currículum con una cantidad de cosas? Tan extenso. Pues si vos me tenés que presentar a mí y decir Martina, qué sé yo, media cara dura, fumando con Marta, listo. Pero Alejandro, mira, estudió. Trabajó en el estudio de la resistencia bacteriana a antibióticos. Es investigador superior del CONICET, podrán. Es profesor titular de biofísica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad de Rosario. Bueno, vivió en Italia porque se fue a estudiar allá y anduvo por todos lados siendo básicamente profesor invitado de un montón de universidades. Sí. Bueno, hoy por hoy es... realizó... Uy, Dios, cuántas cosas. No, yo lo hago pasar y que me les cuente él. No, sí. Podría ser, ¿eh? Sí, lo recibimos a él, Alejandro Vila, que está con nosotros para hablar sobre ciencia y tecnología en este día que se fue el 10 de abril. Exactamente. Un aplauso para él. Eso. Porque... hola. ¿Cómo estás? Porque a Ladri le gusta mucho la ciencia y le queríamos cumplir un sueño porque mi misión en esta vida es que Ladri sonría. Es cierto. Ajá, ese es el desafío del día. Nunca sonreí Todos los todavía. días. Ok. Y a Ladri le interesa mucho la ciencia, entonces, nada, te queríamos invitar a vos para hablar un poco de eso. Bueno, trataré de hacer el payaso turno. No. Como colectivo ofendido reiteradamente en el último tiempo. ¿Podemos ofender También. a los científicos? Y en el último tiempo nos acostumbramos bastante. ¿Están bastante ofendidos los científicos? Sí. Estamos siendo ofendidos. Claro. Ahí cerquita. Ahí te escuchas Estamos. perfecto. Si Perfecto. te querés poner los auriculares, si no Como pasa vos nada. quieras, ¿eh? No, para Como escucharme, te sientas estamos. cómodo. Yo, por las dudas, voy a abrir las líneas. Para el 3412 66, sí. Al 3412 66 5454 3412 66 5454. Para que le dejen consultas a Alejandro, no lo ofendan. Nada de andar Nada de mandando ofensas a los científicos. Ahora no nos vamos a ocupar de ofensas. ¿Sí? ¿Ofensas sí? No, ofensas. ¿Quién se querría meter con un científico, no es cierto? No. Vos decís que sí. Lee los diarios, mira las redes. Es verdad. El gobierno, quizás. Es verdad, sí. Ay, y Mati lo dice triste, el gobierno quizás. Bueno, Alejandro, hace un par de días se festejó, digamos, el Día de la Ciencia y la Tecnología, que estaba leyendo por ahí, que son en conmemoración a un científico argentino que tuvo, digamos, un premio Nobel. Correcto, sí. ¿Verdad? Lo que se festeja es el Día del Investigador y la Investigadora Científico argentino. Ah, ok. Es por el nacimiento, y por suerte no es la muerte, de Bernardo Hussein. Ok. Que fue premio Nobel, el primer premio Nobel argentino en medicina, y que fue el fundador de CONICET. Aparte, un tipo que realmente, yo no lo conocí por cuestiones temporales, soy veterano pero no tanto, fue el que fundó toda una escuela de hacer bioquímica, y uno de sus discípulos fue Luis Leluar, que también ganó el premio Nobel de Química 30 y pico años después. Ok. O sea que generó recursos humanos y generó la posibilidad de hacer ciencia al haber creado CONICET. Que una cosa que marco ahora, antes de hacer ciencia no era un laburo, no era una profesión, Claro. era para la gente rica. Y eso cambió acá. Era para la gente rica y para los nerds, digamos, como para gente así como muy... Porque uno piensa, vos por ejemplo, pensás en un científico y como que te imaginás a una persona así como, no sé, yo me imagino a alguien como súper viejo que está metido dentro... Y sí. No, Einstein nos dejó el estereotipo claro. marcado a todos. Y Sí. hay toda una data de científicos que no son gente, o sea, no porque esté mal ser adulto, no me quiero meter con la gente adulta, no soy gerontofóbica, pero digo, hay un montón de jóvenes siendo, o sea, estudiando para ser científicos o ya haciéndolos, ¿no? Totalmente. Es que la carrera científica es una en que, a diferencia del fútbol, digamos que el power más grande lo tenés cuando sos muy joven. Claro. Lo empecé a tener el power a partir de una cierta edad, porque empezás a combinar el entusiasmo, la locura y la espontaneidad de la juventud con la experiencia, que se da a una edad intermedia. Pero en verdad uno se hace científico, no es que se nace, sino que se aprende a hacer eso. Obviamente que tiene que haber una inclinación y te tiene que gustar. ¿Vos Después de lo qué- de nerd o no, podemos discutir sobre La eso. carrera que mayormente se estudia para hacer justamente carrera científica es eso, es bioquímica. No, O vos podés ¿cuáles, hacer- ¿cuáles serían las ramas de las carreras científicas que habría para estudiar, digamos? Ahora, la ciencia lo Sí. que hace, voy a decir una definición trivial, es estudia lo desconocido. Ajá.
por eso, a veces se dan trivializaciones como nos pegan porque estudiamos el ano de Batman. Yo en particular, ya que están hablando del ano, vamos a hablar del ano de Batman, que Bien, fue me gusta. muy popular. Fue como era el proyecto de CONICET, cuando en verdad era el proyecto de un flaco que estudiaba historieta queer, que le puso ese título para baitear, para baitear. Exactamente, y bueno, hubo Superbite sobre eso. Pero con eso nos castigaron mediáticamente a todos diciendo, con la nuestra están haciendo estas boludeces, básicamente. Lo que no se dice mucho es todo lo que se hace con la nuestra también, ¿no? O sea... Exactamente. Y esto lo que pongo es que todas las ciencias contribuyen, desde las ciencias sociales, las ingenierías, físico-matemáticas, biológicas, ciencias de la salud. El espectro, no solo en CONICET, sino en las universidades o en todo el mundo, es súper amplio, porque el conocimiento no es uno solo. Nosotros, en lo que vos decías, sí, eso es lo que yo te puedo hablar en el instituto donde trabajo, en la facultad. Claro. Pero, y cuando yo empecé a hacer ciencia, estábamos todos mucho más encasillados. Pero ahora es mucho más interdisciplinario, en serio, no solo la etiquetita, sino que requiere abrir la cabeza para distintas disciplinas, distintos saberes, distintos paradigmas. Alejandro, te pregunto, porque recién hablabas sobre, bueno, este proceso en el que uno se convierte, digamos, en científico. Sí, o sea, como que lleva un tiempo, digamos, como hacer ciencia, digamos. ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, ¿en qué momento vos decís, che, me quiero meter en esto? O ¿cuándo fue que... Son dos preguntas. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías meter a estudiar ciencia en general? ¿Y en qué momento te sentiste científico, digamos? Muy buena pregunta. No hay una respuesta precisa, porque yo estudié química. Después me fui pasando más a la bioquímica, a la biología, a la microbiología. Pero empecé a laburar, antes de terminar la facultad, en Cotar. Acá trabajé en una empresa láctea de la ciudad. Y mi destino un poco, lo que estaba ahí formado, es ir a laburar a una industria. Y laburando ahí me di cuenta que eso no era lo mío, que me resultaba terriblemente aburrido, rutinario. Y bueno, a partir de un flaco conocido me dijo, che, hay una posibilidad en la Facultad de Bioquímica, se están abriendo grupos de investigación. Y era con gente que había vuelto hace poco al país y me voló la cabeza, porque no tenés hoja de ruta en la ciencia, es buscar lo que no se conoce y no hay límite posible. ¿Cómo se hace? Entonces me empecé a sentir un científico desde el día cero, porque debo reconocer, el que fue mi director de tesis me dio muchísima libertad. Y algo que yo hago con toda la gente que está en mi equipo es darle libertad. Después yo le digo, pará. Mi tarea es decirle como director, supervisor, no pierdas tiempo en esto. No pierdas tiempo en esto, porque esto ya alguien lo vio. Claro. Y ya esto no funciona. A veces hay que dejarlos que se vayan un poquito al carajo, porque por ahí surgen cosas que a mí no se me ocurren, porque está la espontaneidad. Ahora, hay un método científico. Uh-huh. Todos nacemos científicos, porque nacemos curiosos. Qué sé yo, alguno de ustedes, no sé si cuando era chico, se subía a la mesa y saltaba. Sí. Eso es testear la ley de gravedad. Yo una vez metí mi cabeza en los barrotes de la puerta, digamos, o sea, eso era ser científica también capaz. Exacto, porque es explorar los límites del conocimiento, que tenemos muy poco. Cuando somos chicos, obviamente, no tenemos herramientas. El método científico, ¿qué te permite? No romperte la cabeza cuando saltás de la mesa, o saber que ya existe la ley de la gravedad y vas a explorar cosas nuevas. Pero básicamente la pulsión primaria de los científicos es la curiosidad. Y el método científico te la ordena. Claro. Entonces por eso dicen, ¿por qué estudian esas porquerías? No son porquerías, estudiamos lo que no se conoce. Claro, y a mí me interesa mucho eso, con respecto a la investigación, ponele, ¿cómo es el trabajo, la investigación? Porque ponele... se me viene a la cabeza algo que se viene estudiando bastante el último tiempo, que puede ser, no sé, las características o la cosa que tiene la planta del cannabis. ¿Quién decide qué se va a estudiar? ¿Quién decide qué están buscando en esos que están estudiando? ¿Entendés? Esperá, quiero encontrar algo que anestesie o que haga mejor para tales enfermedades. ¿En qué planta busco? ¿En qué parte de la naturaleza busco? ¿Cómo se organiza eso? Está buenísimo eso, porque... me gustó justo la última palabra que tiraste, organización. Porque en verdad uno dice, ¿para qué sirve la ciencia? Es que a veces cuando te invitan a un asado o cuando estás haciendo la tesis le tenés que contar a tu tío, a tu abuelo, qué estás haciendo, y es algo tan puntual que es súper jodido. En verdad, todo funciona en las sociedades que apuestan a la ciencia. Es un ecosistema que tiene 3 patas: ciencia, tecnología e innovación.
tomemos el ejemplo del cannabis. Hay gente que de repente puede decir, bueno, yo estoy haciendo tecnología, lo que quiero hacer es tratar de escalar la producción de cannabis o hacerlo en determinados suelos. Eso es una parte más tecnológica. Bien, innovación. Quiero tratar de ingenieriar genéticamente el cannabis sativa para que produzca más THC. Ciencia. Quiero ver cómo hace para fabricar THC, que ya se sabe. Entonces vos estudiás lo que se llama la ruta metabólica, cómo va produciendo ese compuesto. Si vos no sabés cómo lo hace la planta naturalmente, el THC o el CBD, que creo que todos saben de qué estoy hablando, por suerte, sí, dado por descontado, no podés generar una variedad que produzca más. Entonces vos tocás los genes para que produzca más, produzca menos, y así están esas variedades ingenierizadas. Pero si no tenés el conocimiento básico de la ciencia, que es buscar y entender cómo funciona la planta, después no podés hacer la tecnología. Entonces, el investigador o la investigadora son los que deciden por curiosidad, voy a estudiar esto. Ahora, la tecnología es más dirigida porque vos estás generando un producto, un servicio que después o se puede vender, o tiene interés público, o mejorás la calidad de vida de la gente. Y esos son más dirigidos, orientados, la tecnología y la innovación. Claro, y... No, perdón. No, te preguntaba porque vos usas mucho la palabra investigación o investigador, y pienso, o sea, científico e investigador son la misma, ¿es lo mismo? Sí. O sea, podríamos decir, bueno, el investigador y el científico, o sea, si están enfocados obviamente en estas ramas tan no me sale la palabra, multidisciplinarias, bueno, Sí. es lo mismo. Sí, porque después la otra parte lo pueden hacer los tecnólogos. Ok. Que tal vez hay gente que antes hizo investigación, pero dice, bueno, ahora voy a hacer tecnología. Entonces yo me pongo las pilas y trato de ver, porque quiero generar una empresa de base tecnológica, quiero hacer una patente, pero requiere otras habilidades que sean un poco distintas. Uno piensa que investigar algo o lograr hacer algún descubrimiento científico, o sea, me imagino yo desde la ignorancia que es algo que lleva mucho tiempo. Sí. ¿Es verdad eso? ¿Lleva mucho tiempo? Sí, y lo bueno que tiene es que cuando uno empieza a laburar, o si yo hago un proyecto, todo siempre es por proyecto, que te evalúan, te dan el dinero, las becas, en función de los proyectos, y nos evalúan constantemente. Nosotros, en verdad, los científicos somos de los empleados públicos, porque somos empleados públicos al fin del día, más evaluados por nuestros propios pares, que son malísimos generalmente. Y vos te proponés hacer algo, pero a veces capaz que lo que encontrás es una cosa totalmente colateral, porque vos tenías una hipótesis y la hipótesis salió mal. Entonces, puede ser porque la hipótesis es incorrecta y la respuesta, esto no es así, sea importante, o porque encontraste algo que está buenísimo. Y por lo menos, estoy hablando de mi experiencia personal, lo más interesante que yo encontré en mis carreras científicas fueron las cosas inesperadas. Claro. Ahora, pues sí, uy, este tipo trabaja porque de pedo le salió algo. No. Hay una frase de Pasteur que dice, el azar favorece a la mente preparada. Porque te podés encontrar con un sobre tirado en la calle que tenga potencialmente una potencialidad de ganar un montón de plata. Pero si no lo abrís y no sabés qué hacer con eso, sí, no claro. tenés nada. Además, si vos estás probando a hacer algo siempre, es mucho más posible que la casualidad suceda a que si no estás probando nunca. Totalmente. Pero después tenés que saber con eso que aparece Además, con el azar, te tenés que romper la cabeza porque vos venís, pues sí, yo vengo caminando en esta dirección, voy por calle Mitre y de golpe te aparece un auto en contramano. Claro. Es como un auto en contramano. ¿Qué hago con este auto en contramano? Entonces tenés que cambiaron las reglas y tenés que pensar distinto. Me gusta esa metáfora de que es como un auto en contramano. Y te pregunto, viste que te consultaba si es verdad que esos procesos duran mucho tiempo. ¿Cómo lidian también con esa frustración de a lo mejor estar tanto tiempo a la búsqueda de? Porque digo, es un trabajo de todos los días, me imagino, ¿no? Vos laburás todos los días. Sí. De lunes a viernes o de lunes a domingo. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Cuándo descansa, Alejandro? ¿Qué onda? Que mira, una cosa que una vez... La ciencia no descansa. Una flaca que empezó como secretaria mía, pero en verdad era una comunicadora y ahora se dedica a hacer comunicación de la ciencia, y me dice, yo me di cuenta que para vos esto no es un trabajo. No. Es como si, a ver, un músico, ¿cuándo trabaja? ¿De lunes a viernes? Mati, ¿un músico cuándo trabaja? No, medio que todo el tiempo. Y todo el tiempo. Y porque a veces se me ocurre algo y digo, bueno, me pongo a escribir, me pongo a leer algo.
y nada, me tienen que bancar en mi casa, obviamente, pero bueno, eso es un balance. Ahora, la frustración era el otro tema que vos decías. Bueno, yo como director de un grupo que tengo 10 personas que laburan conmigo, bueno, hay que manejar, y sobre todo a los más jóvenes que están empezando, tratando de meterle pilas para que no se frustren de movida, porque la mayoría de las veces salen mal las cosas. Claro. Entonces hay que repensarlo, analizarlo y demás, pero bueno, eso se hace con laburo de equipo, básicamente. ¿Tu equipo en este momento se puede contar en qué están laburando o qué fue en lo último que estuvieron laburando? ¿De qué se trata ese grupo que vos dirigís? Hace 25 años que trabajo en lo que vos dijiste, que es resistencia a antibióticos. Después cada año trabajamos en cosas distintas. Estamos entendiendo por qué, no sé si escuchamos hablar de las superbacterias. Son unos bichos, bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que están en la clínica. Vos estás, me voy a poner un poco más serio, estás en terapia intensiva porque saliste de una operación, tuviste un accidente y te agarra una de estos bichos, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, te tratan con un antibiótico, no anda, con otro no anda y no la contás. ¿Y qué es? ¿Una infección lo que te agarra? Es una infección bacteriana multiresistente. Entonces nosotros trabajamos con la clínica, no somos médicos, pero tratamos de entender qué pasa. Laburamos con el Instituto Malbrán de Buenos Aires y eso a veces le podemos dar un feedback. Nosotros estudiamos la parte un poco de las moléculas dentro de estas bacterias para que puedan ayudar a la terapia en los casos difíciles. Claro. Trabajamos con industrias farmacéuticas y tratamos de entender cómo se defienden las bacterias. Porque en verdad, los antibióticos son como balas que vos le estás tirando a las bacterias. Y las bacterias evolucionan y se defienden. Una bacteria se duplica cada 20 minutos. O sea que en una hora es como si ya tuvieran bisnietos. Claro. Y tienen una velocidad de adaptación que es alucinantemente rápida. Entonces, si nosotros usamos mal los antibióticos, estamos seleccionando las bacterias más resistentes. Y tarda 15 años en desarrollarse un antibiótico. Así que, si una bacteria puede desarrollar en 16 horas resistencia a un antibiótico y nosotros estamos 15 años y usamos mal los antibióticos, estamos tirando la plata y arriesgando la salud de la gente. Wow. Entonces, nosotros tratamos de entender cuáles son los mecanismos y tenemos inclusive patentados algunos fármacos que no sé si llegarán alguna vez al mercado porque es una cuestión que lleva mucho tiempo. ¿Y crees que realmente, ponerle en este caso, se va a generar un antibiótico que mate estas bacterias o es medio imposible? O sea... Si vos tenés un nuevo antibiótico, acá hay una parte que no importa cuán bueno sea tu descubrimiento, si después vos no tenés políticas públicas de salud que estén buenas, o sea, las bacterias no le vas a ganar nunca. Las bacterias son los primeros organismos que estuvieron hace miles de millones de años en el planeta. Claro. Y nosotros nos creemos que las sabemos todas. No. Vos vas a encontrar bacterias en el desierto, en la Antártida, en las aguas termales esas que están, los géiseres a 100 grados centígrados. ¿Se bancan todo eso? ¿No se van a bancar una pastillita? Claro. Entonces, van a evolucionar rápidamente. Entonces, lo que hay que tener es antibióticos diseñados por la ciencia y después, lo que tiene que hacer la práctica médica, usarlas de manera juiciosa. También hay que educar a la población. No te podés ir a comprar un amoxidal porque te duele la cabeza sin receta. Claro. Si te dicen, tomalo 7 días, cada 8 horas, eso hay que hacerlo, Otra pastilla, si te pasás, te perdés una toma, no pasa nada. Los antibióticos hay que respetarlos. Claro. Por eso este es un mensaje que siempre paso. Está bueno, y está bueno clave. decirlo. Sí. Y aparte yo miro, los antibióticos como productos naturales. Es un recurso natural, que hay que cuidarlo así como cuidamos el agua potable, porque se nos van a acabar. Por más que sean fabricados por la industria farmacéutica, son los recursos que tenemos nosotros para defendernos de las bacterias. ¿Pero por qué se agotan? ¿De dónde salen? Porque metemos presión de selección y ya no le hacen nada a las bacterias. Se vuelven o sea, inútiles. son Cuanto finitos. más lo usás, menos funcionalidad tienen, digamos. Claro, porque está selección. Es como, a ver, las bacterias es como que están preparadas para una carrera de obstáculos. Vos le subís la vara con un nuevo antibiótico y cada vez te saltan más. Pero yo pensaba que eso era... 1,50 m, 1 metro. Estás seleccionando las que saltan más. Yo Se van pensaba que haciendo eso más era pro. por... O sea, Claro. a medida que pasa el tiempo se van haciendo cada vez más pro, por ende lo que vos tenías como antibiótico te empieza a dejar de servir. Y vos tenés que estudiar, o sea, tenés que estar 15 años para hacer un Claro. nuevo antibiótico capaz. O Totalmente. Pero yo pensaba que era tipo por persona, no sabía que esa bacteria que vos trataste, o sea, puede ir a otra persona y así. Nosotros acá, a ver, en tu cuerpo Sí. hay más células de bacterias que células humanas. Te dijimos, Adri. Y si te hubieras Así. bañado, quizás estarías Claro. menos lleno de Te bacterias. dijimos, boludo. Ahora, vos también, yo también, todo. Es lo que se llama el microbioma humano.
Y está buenísimo porque no todas las bacterias son malas. Nosotros tenemos las bacterias que las necesitamos en el intestino, para la digestión, en la piel, para el sistema inmune y defenderlo. Viste que siempre te dicen, che, mejor que los pibes jueguen en el barro porque si no, si están en ambiente tipo Michael Jackson en una burbuja, bueno, es una trivialización de eso, pero nuestro sistema inmune, cuando es un sistema inmune sano, depende de las bacterias que nosotros tenemos. Ahora, esas bacterias, en algún momento de debilidad inmunológica, pueden ser patógenas, nos atacan y somos boleta. Claro. Y capaz que yo estoy en contacto con vos y una bacteria que a vos no te hace nada, a mí me mata. Por eso el cuidado hay que tenerlo no en estos ambientes, sino en ambientes hospitalarios, terapia intensiva, etc. Acá tengo unas consultitas. Por ejemplo, Gabo Maidana dice, ¿por qué la investigación te corre al límite de lo conocido de manera infinita? ¿Es eternamente creciente el conocimiento? Muy buena pregunta. Sí, porque la ciencia es una construcción cultural, es una manera de explicar el mundo. Y yo sé lo que siempre le trato de decir en el tiempo finito de mi vida y de una tesis doctoral, que son 5 años, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer honestamente, trabajamos en este paradigma. Pero capaz que en 20, 30 años, con otras herramientas, no es que esté mal esto, sino que se descubre una manera mejor de hacerlo. La ventaja que tiene la ciencia, todas las ciencias, es que se corrige a sí misma. Entonces, si hay un error, que puede ser por error humano, error de interpretación, se hizo mal el experimento o las herramientas para estudiarlo en ese momento particular de la historia de la humanidad eran insuficientes, luego se puede corregir. Hay una frase que le escuché una vez a Ricky Gervais, el comediante, no sé si les gusta, Sí. polémico. Sí, es polémico, pero es bueno. Lo adoro. Sí. Pero bueno, me gusta la gente polémica. Es buenísimo. Dice, si se quemaran todos los libros, era en defensa de la ciencia, un reportaje que le hacían, si se quemaran todos los libros de la humanidad, perderíamos los libros de Borges, de los grandes clásicos. Esos no se podrían volver a escribir porque esas personas son irrepetibles. Pero aunque quemáramos lo que hizo Newton, lo que hizo Einstein, otra persona lo descubriría. Con Claro. otras palabras, porque es la realidad, la ley de gravedad existe, la relatividad existe. Claro. Entonces se podrían volver a reescribir todos los libros de ciencia. Y la ciencia, a su vez, con nosotros, se reescribe a sí misma. Así que nosotros tenemos cotidianamente un baño de humildad, no solo con las frustraciones, sino con que, esto estaba mal. No estaba mal, es lo que yo interpreté en ese momento, en ese contexto. Por eso creo que, no sé si infinito es demasiado, pero uno siempre está buscando lo que está más allá y siempre va a seguir Lo que cambiando. sigue, a ver qué sigue. Lo que yo descubrí, sé que en el futuro alguien lo va a hacer mejor y distinto. Acá tengo otra consulta de Nico Grana que dice, ¿hay en Argentina investigación de virus bacteriófagos para combatir bacterias? Sí, totalmente. Es una... estamos abriendo un universo enorme, es uno de los mecanismos... Solo soy un nexo entre los está palabritters buenísimo. y Ale, que dicho sea de paso, te adoran. Dice, Ale fijo en PS, quiero que tenga su programa propio de ciencia. O sea, están todos fascinados. Nada, pongan like por Ale, Pongan básicamente. like, busquemos sponsor con los likes. Claro, claro. Porque el gobierno no me paga. Porque es joda, pero si quieren no es joda. No, bacteriófagos, sí. Es una estrategia. ¿Pero qué es bacteriófago? A ver, poneme un poquito en contexto. Porque Nico se ve que sabe, pero acá el Adri y yo somos dos burros. Bacteriófagos. Ajá. Son virus que se comen a las bacterias. Ok. Básicamente porque, de nuevo, todo coexiste dentro del universo. Inclusive las bacterias también entre ellas compiten por el nicho. Entonces, los bacteriófagos en particular se han postulado que serían una manera de combatir a las bacterias sin generar resistencia. Hay en Rosario, hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, hay en Puerto Madryn gente trabajando en bacteriófagos, inclusive hay una empresa de base tecnológica aquí en Rosario, desarrollada por científicos acá formados en Rosario, tratando de llevar esto a la aplicación. Bien, bueno, No solo en multinacionales, también acá se hace. excelente. Bien. Y Yo- tenemos, perdón Adri. Sí. No, porque quería hacer el momento consulta, pero si querés preguntar y después lo dejamos. No, pero mandale, hacemos la preguntita que Tenemos nos mandaron. una consulta Hay por una WhatsApp. consultita, sí. Igual pueden seguir dejando consultas, tenemos tiempito todavía. Aclaro que no Sí. soy todólogo. No, bueno, pero No, sos claro. científico, Sí, sos sí. científico. Tenemos un científico, vamos a usarlo, vamos a aprovecharlo. Ale, me salió un forúnculo en la espalda. Es un clásico. Me decían, vos que sos químico, esa mancha, ¿con qué la puedo sacar? A ver.
A ver, a Hola, ver. quería consultarle al colega ahí en la mesa si con todo este tema de que ahora se empezó a circular el tema de la desextinción, si se animaba a cantar Pezón de hamburguesa ahí con los chicos. No. Abrazo. Está loco, está loco. Eso es un chiste nuestro. No lo vamos a hacer. Qué hijo de puta que es. Vergüenza Nos quiere me- hacer cantar una... Es que Pero nosotros, que la cántenla ustedes. nosotros, Yo tenemos hago una, palmas. nosotros tenemos una canción, Ale, que se llama Pezón de hamburguesa. La compusimos el Adri. Titulazo. Sí, la compusimos el Adri y yo acá un día. Y nada, evidentemente ellos son... O sea, nos quieren hacer quedar mal Sí. con Ale. Definitivamente. Ya te la vamos a enseñar igual. Si venís de nuevo, un día te enseñamos Pezón de hamburguesa y es lo que estás escuchando. Ah, No, sé. pero Esto lo hizo una IA esta es la igual. versión IA. ¿Pero por qué me hacen esto? No, yo no puedo estoy cantar. Yo estoy bajado desde que Pará lo que me da nombraron por primera vergüenza, vez. no podemos hacer Está esto. buenísimo. O sea, un poco es. Dios mío, Dios mío. Soy un consumidor masivo de música. Ah, Me ¿sí? gusta mucha Pará, música. estuviste, sí. vos te vas a estudiar Italia, ¿no es cierto? Sí. Fuiste a hacer un posgrado. Fui a hacer un postdoctorado después de hacer el doctorado en Italia. Después Ok. también estuve en Estados Unidos. un Ok, tiempo. Sí. Lo que ha estudiado, Ale, o sea, Es directo. una excusa para viajar. No, mentira. Claro. Sí. Y tal vez un poco. Un poco y un poco. Y para comer rico, y para tomar vino, ¿o no? Sí. Tú, a ver, bueno, laburás hace 25 años. Sí, en los antibióticos, sí. O sea, dirigís este grupo de personas que están investigando las bacterias y la resistencia. Pero digo, si te tuvieras que dedicar a otra cosa dentro del ámbito científico, o sea, ¿qué te gusta, por qué te gustaría ir, digamos? ¿Qué otra cosa te gustaría investigar? En verdad fui cambiando mucho ¿Ah, lo que sí? yo hacía. Yo soy químico de formación, empecé sintetizando moléculas en el laboratorio. Después fui a estudiar en Italia estructuras de proteína usando resonancia magnética. Es como ver la estructura en 3 dimensiones, Guau. átomo por átomo. Y ves cómo se mueven las Tremendo. moléculas. Y después a partir de eso empezamos a hacer diseño de fármacos, que es como un Lego molecular. Vos ves qué es lo que encastra y que encaja. Después estudiamos proteínas que lo que hacen es hacen como conductores en la célula de la corriente eléctrica y que ayudan a respirar a la célula. Y después terminé estudiando proteínas de resistencia a antibiótico. De casualidad empezamos a trabajar en un tema, una cosa que era muy rara, que nadie le daba bola. En ese momento yo no tenía un mango para trabajar, había vuelto al país después de estar en Italia y bueno, voy a trabajar en este tema que había 2 o 3 papers y no había competencia. A los 7 años saltó y pasó a ser el principal mecanismo de resistencia. Y nos encontró a nosotros, Rosario, Argentina, que era el grupo mejor posicionado en el mundo para hacer eso. Wow. Eso es tener suerte. ¿Qué Porque era? podría- un tipo de proteínas que usan metales para romper los antibióticos de última generación. Éramos los únicos en el mundo que éramos los mejores porque éramos los únicos que trabajábamos, Claro. básicamente. Pero ganamos, siempre competir desde Argentina es difícil. Ganamos casi una década. Porque empezamos con una cosa que a mí me pareció interesante y nadie laburaba. Entonces no sé en qué. Y aparte he ido cambiando gracias a Pero- la gente que trabaja conmigo. Claro. Perdón, cuando vos Vale. empezás a trabajar eso, y volvés de Italia y empezás a trabajar con tu grupo, eso, vos lo haces. Eso 10 años de más o menos. Pero lo haces de manera privada, che, vamos a investigar esto, no. O en el, Yo digamos, como contexto del CONICET. Investigador de CONICET, docente de la UNR. O sea, nosotros nos pagan a los investigadores, a los becarios, un sueldo a fin de mes, por lo menos hasta el mes pasado cobramos. Bien. El último tiempo está medio cagado a palo, Uf. pero estamos ahí. Ahora, después tenemos que tener los recursos para trabajar. Yo trabajo en el IBR, que es un instituto de CONICET Universidad, que me tocó ser director del instituto durante 9 años. Y ahí hay un montón de recursos y equipamiento. Y después hay que concursar por proyectos Claro. para tener plata para trabajar. Claro. Entonces, No es que vos decís, hoy me quiero dedicar a investigar tal cosa. ¿Me dan plata para esto? No. Tenés que agarrar, es súper competitivo. Nosotros hemos tenido, gracias a esta ventaja de trabajar en una cosa que se puso hot de golpe y nosotros ya estábamos laburando. Nosotros hace más de 20 años que tenemos fondos de Estados Unidos y de Europa para trabajar acá. Traemos Claro. recursos al país. Bien. No me pagan de la nuestra solamente. Claro. Es bueno saber esto, porque uno por ahí, en el escuchar, cómo también o sea, cómo se le pega, digamos, así como se le pegó en su momento o se le sigue dando al Inca y al audiovisual y al cine, digo, al CONICET también se le da con un caño y es como Totalmente. el ano de Batman, ¿me entendés? Por una cosa que hizo una persona, seguramente un estudio que quería hacer. Y capaz que está buenísimo. No lo leí porque yo no entiendo de eso, no soy un experto en ciencias sociales y no lo puedo juzgar. Claro, pero digo,
se la pasan investigando y viendo también cómo hacer para ingresar, fondos, porque los fondos acá son limitados. No es que vos simplemente por decir, laburo en el CONICET, te van a agarrar y te van a desembolsar toda una cantidad de guita. Siempre hay que competir y la guita es limitada para proyectos, nacional e internacionalmente. Y antes también decías que los mismos colegas son los que también auditan y los están todo el tiempo presionando y pidiendo, ¿no es cierto? Sí, y siempre la evaluación es de modo anónimo. Ok. Vos no sabés quién te evalúa. Eso está bueno. Siempre hay errores porque es una actividad hecha por personas con los errores, las virtudes y bajezas del ser humano. Pero vos no sabés quién te evalúa. Así que de repente puede ser un peso pesado y alguien que recién empieza, pero que se anima a decir, che, esta persona está diciendo una huevada en lo que propone. Como es anónimo, permite esa transparencia. Sí, y también pierde el hecho de si te conoce, si no te conoce, no lo sabés. Bueno, si vos tenés que declarar, no podés evaluar a alguien con quien tenés una relación, porque es conflicto de intereses. Cuando vos evaluás, y eso es histórico, te hacen firmar éticamente, y hay algunas reglas de acuerdo a revistas, o fondos de financiamiento, no podés evaluar a alguien, yo no puedo evaluar a alguien que haya sido discípulo mío. Claro. Me interesa saber, en base a acá ya nos vamos, capaz que de la ciencia en general, de teorías científicas de las que hay por todos lados. Yo tengo una que no me entra en la cabeza, nunca pude entender. ¿Cuál es la que más te flashea o la que más te llama la atención? Yo, tipo lo de la doble rendija, que el átomo hace una cosa a veces y hace otra cosa a veces, me explota la cabeza. Dualidad onda-partícula. ¿Eh? La dualidad onda-partícula. Exactamente. Mecánica cuántica. Eso tiene 100 años. Sí, viejísimo. Y es una teoría. Lo que pasa es que es una teoría que hoy funciona. Y funciona hoy, 100 años después, todavía para explicar un montón de cosas. Lo que pasa que no, a mí también me cuesta entenderlo, aunque yo estudié la matemática que hay atrás, porque es totalmente contraintuitivo. No tiene nada que ver el mundo microscópico de los átomos, de los electrones, con el mundo macroscópico, que tiene otras leyes, como la ley de la gravedad, positivo, negativo, se atraen, se repelen. Entonces eso es totalmente contraintuitivo. La forma de entenderlo es decir, veo la matemática que está atrás, funciona, punto. Ahora, ¿qué me flashea? Sí. No me voy a poner místico. Vida en otros planetas. Bien. Pero te quería sacar alguna de esas. Y voy a ser muy duro en esto. No estoy hablando de avistaje de ovnis, ni nada. Es porque uno siempre cuando piensa en vida en otros planetas, piensa en que en una vida antropocéntrica. Que en verdad, en lugar de tener 2 ojos, tienen 3, pero uno se imagina una cosa parecida a un humano, digamos. Exactamente. Ok, pero vos estás... Vos... Si hay alternativas de vida, pensamos en moléculas. Sí. La vida se vincula con la química orgánica, que usa carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Puede haber vida con otros elementos? Sí, es que yo también... ¿Puede haber otros elementos? ¿Puede haber otros seres desarrollados que piensen? ¿Hay data de que sí? No. Todavía no se sabe nada. No se sabe. Por eso es una pregunta muy básica, fundamental, porque nosotros la vida la concebimos con lo que vemos acá. Y sí. Las bacterias son vivas, por ejemplo. A mí también siempre los alienígenas es como, dale, boludo, justo es igual que nosotros, pero verde y un poco más enano. Viste, como que, vi este avistaje allá, acá, yo banco, seguramente, probablemente haya vida en otros planetas. ¿Pero qué es vida? No sé. O sea, la definición de vida una planta es vida, una o planta sea... es vida, una bacteria es vida. Un virus no es un organismo vivo. Ok. Porque no es un organismo autónomo. Un virus agarra, se mete, te chupa toda tu maquinaria metabólica y vive. Más o menos así, como casi... No es un parásito, pero más o menos no se replica solo. Ok, necesita o sea, lo que de tiene algo. vida es algo que nace, muere y se puede reproducir de distintas maneras según cómo sean los organismos, pero eso es lo que es vida. Ale, acá tenemos otra pregunta para vos. Fuimos al pasto. Pero banco completamente. Perdón, Adri, si querés volvemos a lo tuyo ahora en breves. Además del yogur, que tiene probióticos, o el queso, ¿en qué otras comidas cotidianas podemos encontrar bacterias buenas? A ver, las bacterias, en todos los organismos que están fermentados, pueden aparecer bacterias y pueden aparecer también levaduras. Generalmente uno siempre piensa las cosas que están relacionadas con la leche porque hay un grupo de bacterias que se llaman bacterias lácticas y que vienen todos los productos de fermentación.
A veces en el proceso de maceración de la carne aparecen algunas bacterias que ayudan al procesado. Pueden aparecer en cualquier procesado, no necesariamente en procesos de fermentación. Ok, no sé si eso lo terminé de entender, pero bueno, esperamos haber respondido tu pregunta, Andrés. Cualquier cosa, si no, vos seguís preguntando. Acá están todos muy contentos con tu presencia, te quieren fijo directamente, les encanta, quieren hablar de... Evidentemente hay ¿Ustedes están contentos también? Porque... Sí, Me encanta, no, sí. yo la ciencia me encanta. Evidentemente boludo. la ciencia, o sea, es mucho más interesante y más importante para la gente de lo que a lo mejor últimamente venimos escuchando. O sea, esto, yo no soy nadie, pero digo, debe ser agotador también sentir cómo le pegan a tu rubro constantemente. Y un poco te quería preguntar por eso. Si hubo un buen momento en la ciencia o para la ciencia en Argentina y en Rosario, y cómo están las cosas ahora. O sea, ¿hay una diferencia? Bien, lo que yo vi, un poco así, después de la dictadura, yo creo que hubo dos momentos importantes de apoyo a la ciencia. En el periodo de Alfonsín, que no hubo tanto dinero, yo no hacía ciencia en esa época, no soy tan viejo, pero sí hubo un apoyo muy a gente que volvía después del exilio al país y se dejó de caer en, porque antes, inclusive en democracia, lo que venía de la época de Hussein, era un estilo muy patriarcal en el sentido de súper verticalista. En el alfonsinismo empezó a ser más horizontal, concursar por proyectos, que la gente joven se independizara de los más veteranos. Eso ayudó mucho. Y después, durante la época del kirchnerismo, hubo mucho más inversión y se aprobó una ley de financiamiento de ciencia y técnica que ahora no se está aplicando. No se está aplicando la ley. No. Según la ley, este año se tendría que aplicar un 0,4% del PBI, nada, 0,4% del PBI inexistente, pero el año pasado se gastó 0,18%. No hubo plata para proyectos. El año pasado mi grupo recibió 0 pesos del gobierno nacional para trabajar. Recibimos los fondos de becas y salarios, pero es una situación muy grave porque obviamente convencer a la gente joven que haga un doctorado, por más que le paguen un policía, bueno, me banco un sueldo que no esté tan fuerte y yo sé que me doctoro, me gusta, es mi pasión. Pero si no hay guita para trabajar es muy difícil. Y también me imagino que es algo de no tengo plata para trabajar, no puedo trabajar. Sí, sobre todo no poder nosotros, trabajar. Todos los insumos que tenemos son importados y son carísimos. Tenemos que mantener equipos. Nosotros tenemos 2 equipos de resonancia magnética nuclear, cada uno cuesta $1,5 millones. Wow. Equipo de espectrometría de masas, microscopio de $500,000, no es el clásico de la escuela. Se rompe un repuesto, son $15, $30,000. Y después los insumos son todos importados. Entonces, por eso para nosotros, muchos de nosotros, es clave tener fondos de proyectos del exterior. Sí, mientras se siga viendo igual como un gasto acá... a la investigación, no digo. Y aparte hay una cosa que ahora también lo podemos discutir otro día. ¿Por qué un país necesita científicos y científicas? Decínoslo vos. No, ¿qué les parece a ustedes? Tienen una idea, sí, y yo les respondo sobre eso. No, ahora me pasé a ser el conductor del programa. Bienvenidos a... No. A mí me parece que cualquier país necesita científicos porque se necesitan descubrir cosas constantemente, o sea, porque no tenemos todo descubierto, o sea, no digo todo lo que queda por saber y que puede cambiar nuestras vidas, de todo lo que nos podemos proteger, y quién lo va a hacer si no lo hacen los investigadores o científicos. O sea, no se me ocurre que lo pueda hacer otra persona. Sí, yo también me imagino que puede haber o sea, para responderle también a los argumentos de las personas que quieren hacer mierda todo lo nacional. O sea, no sé, pero si vos estás investigando en cómo hacer un medicamento, después tal vez podés hacerlo en tu país y que salga más barato para la gente que vive en él. Desde sí. Eso, tal vez para la conveniencia de la gente que diga, mirá, loco, te lo devuelven de esta manera. Se me viene eso a la cabeza. No. Sí. Perfecto. Eso está buenísimo porque lo dijeron. Es una de las partes por las cuales yo creo, esto es una opinión, así como estas son las opiniones de ustedes, que es importante tener ciencia, porque es tener desarrollo local, que es soberanía. En definitiva, y todos tipos de ciencias, no solo, también incluyamos las ciencias sociales que pueden generar políticas públicas, un montón de cosas que no es solo para vender, para exportar. Y hay algo para mí que es importante, tener una comunidad científica en un país, espíritu crítico. Nosotros estamos acostumbrados a que nos caguen a bifes. Esto está mal, equivocarnos, corregirnos.
Una sociedad que no tiene ciencia no tiene espíritu crítico, así como también la que no tienen artistas que critican, que cuestionan. La ciencia también es parte de nuestra cultura, no es solamente medicamentos, Claro. fierros, cosas que se venden. Tenemos una historia de investigadores y científicos en nuestro haber, digo, es parte también, o sea, es parte nuestro, Total. o sea, es como, nada, es nuestro patrimonio, hay que seguirlo haciendo crecer, o sea, no hay que gestionarlo, no lo podemos dejar, no lo podemos desfinanciar y permitir que muera, sino como que hay que hacer que siga creciendo, digamos. Y sobre todo las generaciones jóvenes. Yo ya estoy. Ahora, yo lo que quiero es que los pibes, las pibas que se reciban quieran hacer ciencia en Argentina. Que no se tengan que ir. Que no se tengan que ir. Vos sentís como que ahora No, hay la gente... lo veo, no lo siento. ¿Lo ves? Sí, me dicen, uy, me encanta, los pibes vienen a hacer la tesina, la licenciatura en nuestro laboratorio. Dice, bueno, ustedes tienen plata, funcionan, me gusta el ambiente, pero yo no me veo acá trabajando porque no. Claro, porque no hay futuro, En un país en básicamente, que o no se- siente que no hay futuro. Que el gobierno no solo no apoya la ciencia, sino que no se apoya en la ciencia, digamos, porque la ciencia da herramientas para generar políticas públicas, para generar buena salud, para generar educación. Dice, ¿para qué voy a trabajar en esto? ¿No? ¿Qué feedback tengo? Claro, no te sentís valorado. Acá Agostina decía, el saber es soberanía. Está bueno. Sí. Es Exacto. súper verdad. Por eso hay muchas respuestas posibles. Claro. Y ¿por qué tenemos cultura en un país? También hay muchas respuestas posibles. Sabemos intuitivamente que no podemos estar sin ciencia y con cultura, pero tenemos que darlas esas respuestas no para autojustificarnos, sino para salir a la calle, hablar con la gente, militarla. Y así, como lo estamos haciendo, hablarlo así como nada, sin necesariamente tener que saberlo todo o tener la terminología ideal para hablarlo. Es como, ¿para qué te parece que necesitamos ciencia? Bueno, fíjate, era mucho más fácil, no tenías que saber ningún término científico para decirlo y te das cuenta de que si no lo tenés, nada. O sea, te hace mucha falta. Tenemos una consulta más por ahí. Una más. Necesitamos científicos para ser libres, esa palabra tan robada últimamente. Y es para tener libertad. Si vos tenés tu propio grupo de científicos, te van a generar libertad, porque todo descubrimiento después se vende, además libertad económica, ¿eh? Para ganar una fantasía de plata te conviene tener científicos. Pero bueno, parece que estos genios del mercado no entienden eso. No, porque quieren exportar solamente, ¿en qué quieren? Solamente exportar soja, nada más, como si la soja no se hubiera puesto en el lugar en el que está gracias a la ciencia, digo, no sé. Correcto, tomo la... ¿Sabes qué hace la ciencia pensando en términos económicos? Argentina, ¿qué es lo que necesita Argentina? Ya que estamos hablando del cepo. Dólares. Sí. La ciencia es el mejor mecanismo en cual vos invertís en pesos, pero si vos le sumás valor agregado a lo que se exporta, convertís pesos en dólares. ¿Qué otra máquina te hace eso? No, nada. Ya tenemos la respuesta entonces. No hay que abrir el cepo. Hay que invertir en ciencia que nos va a traer todos los dólares que necesitamos. Y un montón de cosas más, no solo ciencia, salud pública, educación pública, Eso, todo sí, el paquete. saber, soberanía, todo. Ale, bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a todos ustedes, estuvo bueno. Nos gustaría, a mí me encantaría que vuelvas, así que ojalá que puedas volver pronto a Palabra Santa. Acá el chat está fascinado, se ve que les interesa mucho la ciencia, así que ojalá que la hayas pasado bien. Súper bien, gracias a todos. Muchas gracias. No, gracias a vos y no sé si estabas laburando, mandar un saludo a tu equipo, agradecerles por nosotros. Llegué justo porque terminó una